bienvenidos a su canal de Manifiesto Mexicano. En esta ocasión da lugar el foro quincenal. El tema a tratar es el choque generacional. Tenemos a 4 dignos representantes de las 4 principales diferentes generaciones que tenemos actualmente. Como representante de la generación X tenemos a... Gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Hugo Salinas. Como representante de la generación de los baby boomers, Luis Ángel Sánchez Albarrán, buenas tardes. como representante de la generación Z, José Daniel, mucho gusto. y como representante de la generación Y. Hola, ¿qué tal? Raúl Vázquez. Bueno, ya que se presentaron nuestros participantes, vamos a dar inicio con el foro. Porque somos pueblo y tenemos mucho que decir, comenzamos. Bueno, nuestra primera pregunta va enfocado a, actualmente la sociedad ha sufrido diferentes cambios, bueno, durante toda la historia. Entonces han venido cambios políticos, religiosos, sociales, pero enfocando nosotros en específico la pregunta a los núcleos familiares, ¿qué diferencias han encontrado ustedes que han ocurrido dependiendo de sus generaciones? ¿Quién quiere iniciar con la respuesta, Hugo? ¿A qué pregunta? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Qué ¿Qué opinas de los cambios que han existido generacionales en el núcleo familiar? Muy bien. Bueno, pues yo creo que en relación a mi niñez y a lo que estoy viendo actualmente, los cambios en el núcleo familiar son radicales. Una de las situaciones que antiguamente, o por lo menos en el siglo XIX se veía mucho, era esta familia clásica de la mamá, el papá, obviamente el papá como proveedor y la mamá como ama de casa, y bueno, al menos eso me tocó vivir a mí, pero ahora ya no, ahorita ya veo una familia con unos roles ya más definidos, pero en relación a que los dos trabajan y que las actividades de casa están divididas en hombre y mujer. Yo creo que esta parte ya se está estableciendo, ya está más aceptada, ya no nos cuesta trabajo asimilar que una mujer trabaje, al contrario, yo creo que independientemente, yo creo que ese es otro tema, la mujer que se está abriendo oportunidades en lo laboral y que también se lo permite con sus asegúnes. Yo creo que la relevancia de aquí es el hecho de que si eso ya está cimentado, hay cuestiones que se pierden de lo tradicional, ¿no? Ya entrando a este siglo XXI nos estamos dando cuenta que ya no es la familia tradicional, ahora ya puedes encontrar la mamá soltera, el papá soltero, y ya no es tan mal visto como antes, ¿no? Ya podemos ver a hombre con hombre, mujer con mujer, y esta parte también yo creo que lo que nos está costando trabajo, o en general la sociedad, es como esa parte de la aceptación de una familia no tan tradicionalista, ¿no? Yo creo que esa es la parte que debemos de trabajar todavía, pero pues que ha dado un cambio radical, pues ya lo acabo de decir, ¿no? Mi mamá, mi papá, y ahora lo que estamos viendo, ¿no? En estas nuevas integrantes de familias. Pues sí, la verdad yo pienso que, como dices, es verdad, ¿no? Pero muchos de estos cambios también han sido influenciados por los medios y la tecnología, ¿no? Porque antes el pensamiento de las familias era un tanto cuanto cerrada, y ahora gracias a todo el intercambio de comunicación, creo que ha cambiado un poco esta estructura social, ¿no? De la familia, como mencionas. Entonces creo que la tecnología ha jugado un rol bastante interesante en esto, ¿no? Nos hace ver pues la vida de otra manera, y creo que a ciertas generaciones, como por decir de la X, también hay cierto cambio, ¿no? Está reflejando cierto cambio en sus mentes, llevándonos a la sociedad que tenemos ahora. No sé qué opinas. Pues sí, pero yo creo que todavía no estamos aterrizando la idea de ese cambio de familias tan radical, ¿no? O sea, digo, para mí no es un conflicto, yo creo que lo entiendo, pero desgraciadamente y afortunadamente las redes se acercan, pero también ensucian. Y obviamente cuando empiezan estas situaciones de las familias no tradicionales, les cuesta trabajo que sean aceptados. Yo sé que ellos tampoco buscan la aceptación de las personas, porque ellos viven una vida que decidieron, que tomaron en sus manos y dijeron para adelante, no importando lo que pase y lo que nos digan. Pero esta parte del acercamiento a las redes sociales
es también como esa arma de doble filo, ¿no? O sea, te puede ayudar y en este sentido lo que hemos encontrado son ataques, ¿no? También esta situación con la homofobia. Exacto. Entonces, esa es toda la parte algo que deben de terminar de consolidar. Es que yo pienso que, es que yo pienso que esto es transicional, ¿no? Porque no se puede dar un cambio así drásticamente. La gente lo tiene que ir aceptando y las nuevas generaciones, pues ya lo van viendo siento una manera un poco más, normal, ¿no? Entonces pienso que sí ayuda, pero siempre el cambio y la transición lleva tiempo, ¿no? Bueno, yo en mi caso creo que va por cuestiones de perspectivas. Yo ya nací en la Z, ya cuando todo está calmado. Yo ahorita una familia de puras mujeres o de puros hombres, yo no lo veo mal. Cosa que en los tiempos, creo que de la X, se veía como algo raro, algo tachado por la sociedad. En mi caso no, yo ya lo veo normal, pues yo creo que ya estamos un poquito más adaptados. Sí hay las excepciones, hay gente que es todavía muy homofóbica, hay gente que todavía es muy discriminatoria, pero nosotros que vamos ya creciendo en algo ya más actual, a mí se me hace completamente normal. Y cuando hacemos la comparación o me cuentan de cómo era antes, yo sí siento el cambio, pero no sé qué me podría contar usted, doctor. Sí, yo creo que podríamos ver una familia tradicional, muy in genere, pero yo me iría no al siglo XIX, sino al siglo VII, pero antes de Cristo. Es decir, desde entonces se viene manejando el padre, la madre, los hijos, y desde luego si enfocamos Roma, nos encontramos con un paterfamilias, nos encontramos con un machismo exacerbado, Sí. y se ha ido diluyendo, pero muy lentamente a través de muchos siglos. Y yo creo que en la segunda mitad del siglo XX, que ustedes lo vivieron, yo sí, en donde todavía me toca a mí esa familia tradicional, rígida, con patrones también sumamente rígidos, y que para mis padres, para mis abuelos, lo que está viviendo en este momento pues, sería un escándalo, ¿no? Sería una decadencia total de la familia. Yo lo veo, por ejemplo, con el aspecto jurídico. Antes para divorciarse era dificilísimo y se cobraba muchísimo por un divorcio. Hoy en día pues se puede cobrar, no sé, una bagatela, porque basta con que alguien quiera divorciarse para que el juez le dé el divorcio. Se llama divorcio incausado aquí. En la Ciudad de México se llama divorcio express, pero viene siendo lo mismo. Lo de la gente del mismo sexo, yo me pregunto, tal vez también por mis atavismos, es decir, el Día de la Madre, ¿quién se presenta cuando la pareja es de dos hombres o dos mujeres, ¿no? ¿Quién funge como mamá? Me parece que ahí ellos lo ven como individuos, no como una cuestión de rol de hombre-mujer. Es, por ejemplo, cuando hacen el comentario de ustedes dos, digo, no, ustedes. Pero de ustedes dos, ¿quién es la mujer, no? No es tanto quién hace el rol más tierno y el rol más rudo, ¿no? Pero sí, es como verse como individuos. Ellos sí no les gusta, por ejemplo, que les, bueno, lo digo... Sí, ya tienen su manera específica de estructurar su familia, ¿no? Sí, exacto. Yo pienso que van más a algo funcional, ¿no? Me reservo el comentario, pero van a una familia funcional, pues, donde se puedan desarrollar, no sé, los hijos si adoptan, o donde ellos puedan convivir. Yo así lo veo, ¿no? Pero, pues, como dice aquí Elic, él tiene sus reservas en este tema, y en comparación de Daniel, veo que hay una aceptación más, ¿no? O sea, tiene la idea más aceptada. Entonces creo que ahí es donde se ve la curva la generacional y el modo de vista de cada una de ellas, ¿no? Pasamos a nuestra siguiente pregunta, es del apartado de cultura. Esta pregunta va dirigida en específico para Raúl y para el doctor Luis Ángel. ¿Creen que existan diferencias en cuanto a culturales en su generación? ¿Creen que la generación Baby Boomer sea más culta que la generación Y? ¿O crees que no existe diferencia? Sí, ¿no? Porque empezamos, si quiere, con el doctor Luis Ángel y después pasamos contigo. Pues yo creo que es una pregunta muy difícil, cuando menos en México, porque
los niveles son diversos. Tenemos un mosaico tremendo de, ¿por qué no decirlo?, de clases sociales. Los oriundos de México, pues hoy en día están marginados y muchos de ellos no saben ni leer ni escribir. Por otra parte, los que hoy se llaman de clase media alta, pues es la gente más inculta que he visto, y dentro de esto pues, estamos con los políticos, los famosos diputados, senadores. ¿Por qué? Pues porque la ley lo permite. Los futbolistas son millonarios, pero no saben hablar, muchos no saben escribir bien, no saben expresarse. Lamentablemente hasta los locutores son malísimos. Entonces yo creo que culturalmente quizás a mediados del siglo pasado sí había más cultura, creo, cuando menos en ciertos ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito de la locución, la gente se preparaba para poder expresarse, para poder ser conductor, para ser pues presentador. Hoy en día cualquier persona ya es comunicador. Sí. No saben expresarse, no saben hilar ideas. En fin, yo creo que desde esa perspectiva nuestra cultura ha bajado. Ahora, en el ámbito universitario, pues yo creo que también hemos bajado nuestra calidad. Cuando menos en la UNAM se acostumbraba, por ejemplo, que un catedrático, al dictar una cátedra, al final presentaba un texto. Hoy los pobres catedráticos pues, no tienen ni idea tampoco de muchas cosas. Lamentablemente hay tanta demanda, porque ahora todos quieren ser licenciados, ¿no? Licenciados en Derecho, en Izquierdo, en corte y confección, en arreglo de planchas, sí, pero quieren ser licenciados. Entonces, esto ha bajado mucho la calidad. Antes, estoy hablando quizás de los 40, 50, no había maestrías, no había especialidades, salvo para los médicos, pero los abogados no tenían maestrías ni doctorados, eran licenciados. Pero cuando alguien terminaba una tesis, era experto en su tesis. Sí. Hoy en día ya no hay tesis, muchos se reciben por promedio, se reciben por 20 razones, pero no elaboran tesis. Las tesis son verdaderamente lamentables también. Entonces, creo que en ese aspecto podríamos hablar del aspecto cultural. Lo demás es mucho más profundo y nos llevaría mucho tiempo hablar de esto. Muchas gracias. Claro, bueno, yo difiero un poco, o sea, es verdad, se ha perdido ese profesionalismo en ese sentido, ¿no? Pero creo que en la sociedad se ha distribuido un poco más la cultura en general. En los estratos bajos, gracias a la tecnología, pues se ha podido acceder a cierta información que antes había grupos que no la tenían. Entonces esa es una ventaja que nos puede dar pues estos tiempos, ¿no? Y a las generaciones contemporáneas. Creo que en este sentido, pues las generaciones, es que, córtale, ¿no? Es que iba a decir todo lo que dijo usted del estrato social. Bueno, ¿en qué iba? Me perdí. Bueno, ¿puedo opinar? Sí. Bueno, en cuestiones tecnológicas, yo creo que sí, la tecnología te facilita mucho, pero coordino con el doctor. Ya hay tanta licenciatura, Paquito, o sea, ya necesitas una licenciatura para dar masajes, necesitas una licenciatura para poder decirle a alguien que es mejor irse a Cancún que a Acapulco. Creo que ya invirtieron la tecnología o le invirtieron un poquito mal dinero a muchas licenciaturas o carreras que en la actualidad siento que son como relleno, ¿no? Es como para tener los estudios y por eso no está la educación al nivel que debería. Bueno, ese es el aspecto educacional, ¿no? Pero en cultural general pienso que sí se ha llegado a ciertos objetivos, ¿no? Pienso que también depende mucho de la persona y de cómo se fue educando o forjando el crecimiento de cada persona. Por ejemplo, en mi generación, muchos están retomando la lectura a partir de los 12 años y eso es por las redes sociales, de que el bullying cibernético, no, si no lees eres un ignorante o cosas así, pero también hay ciertos libros que yo digo, oye, hablas de que eres muy lector, pero lees Bajo la misma estrella o cosas así. No es como que yo te comparta ese tipo de si eres un inteligente. Es por moda, ¿no? Sí, o sea, es como una moda. Pero también cuestiones culturales, pues se podría decir que sí hay
unos que destacan que todavía leen cosas. Bueno, Daniel, productivas. eso nos lleva a nuestra tercera pregunta. La tercera pregunta va relacionada con si tú crees que es importante tener una licenciatura. Ok, Esta pregunta va dirigida para ti y para Hugo, que es esta. No, es que realmente de lo que dijo de lo de cultura, Pero ya cambiamos perfecto, la pero impresión. me quedé todavía con ese análisis. Con relación a una carrera, obviamente el objetivo que te viene a la cabeza inmediatamente a decir licenciatura, tener una carrera, una ingeniería, lo que sea, es buscar trabajo, ¿no? sí. Es como lo más básico, somos como muy elementales en ese sentido, sin embargo no. O sea, yo creo que una de las... Sí es importante, es importantísimo nosotros tener una preparación profesional, pero ¿en qué sentido? Yo creo que de la formación que tuve antes de la universidad, siento unas bases, pero cuando llegas a la universidad te vuelves más perceptivo de lo que está sucediendo en tu entorno Sí. social, cultural. Lo estamos viendo ahorita con lo que está sucediendo en la UNAM. Sí, ni me digas. Ahí yo creo que es un parámetro ahorita inmediato, pero bueno, nos damos cuenta de nuestro entorno, pero también nos volvemos más resolutivos, somos más analíticos. La resolución de problemas y de conflictos sociales nos hacen más empáticos, y no importa la carrera que estudies, pero obviamente ahí sí es importante entender que, bueno, una de las intenciones inmediatas que es, ¿para qué estudias? Tú para buscar un buen trabajo. Eso no te garantiza el éxito, No. pero sí te da las armas suficientes para poderte enfrentar a lo que es la competencia laboral, ¿no? Voy un poquito, bueno, yo voy a un enfoque un poco distinto. Yo digo que la licenciatura no te define tanto como el estudio. Si tú estudias y te esfuerzas, puedes llegar a desarrollar todos tus dones o tus talentos y ganar dinero sin necesidad de tener una licenciatura. Y hay muchos casos de empresarios o de emprendedores que han logrado grandes cosas y no tienen un cierto nivel de estudios. Pero claro, también yo como estudiante he visto, claro que ha cambiado mi forma de pensar pasando desde la primaria, secundaria, preparatoria y ahorita inicios de la universidad. Claro que cambias mucho tu mentalidad, te haces un poco más reflexivo, en eso estoy de acuerdo, pero sin embargo creo que como emprendedor quizá a veces no debas competir en el entorno laboral, ¿no? La mayoría ya no quiere emprender, quiere buscar un trabajo porque piensan que eso es vivir bien, tener un sueldo mensual de, no sé, 20 a 30 mil pesos al mes, piensan que ese ya es el límite, que eso es una buena vida, y quizá a veces no, si lo estudias un poco más o te metes a otros enfoques, yo digo que no es necesaria la licenciatura, aunque sí te ayuda demasiado tener una licenciatura si lo tuyo es un trabajo. Yo creo que ahí, por eso me quedé pensando mucho en lo que dijo el doctor, que es que esto también se empapa de lo cultural, porque Sí. lo dijo en su participación con la pregunta de cultura. Bueno, es que tenemos ricos, ¿no? Pero que no tienen educación. Sí, ¿Cuántos futbolistas, que es como lo que más tenemos en contacto, cuántos futbolistas no están en la gloria, tienen lo suficiente y tienen de más? Porque tengo un amigo que me dice, hay un límite para tener dinero y después de eso comes lo mismo que los demás, ¿no? De los que tienen dinero. Se quedan en la miseria. ¿Por qué? Porque no te vuelves analítico de tu entorno, no te vuelves perceptivo de los problemas que están pasando, ¿no? Pero bueno, eso nada más era como un comentario, pero bueno, ese es mi Creo que punto de vista. tus comentarios se ligan a la siguiente pregunta. Esta pregunta va dirigida para el doctor y para Raúl. ¿Creen que se pueda vivir cómodamente sin tener una licenciatura? Iniciamos con el doctor. Pues yo creo que sí. No lo digo por dolor ni por frustración. Yo tengo efectivamente un doctorado serio, tengo una licenciatura, una maestría y el doctorado. En los tres niveles académicos he realizado tesis, me siento orgulloso de eso. Sin embargo, creo yo que hoy en día la licenciatura es como en los coches la marca, es decir, es un estatus nada más, ¿no? Sí. Porque hay tanta demanda, tanto deseo de ser felices, que creen que a través de una licenciatura obtienes algo así como un título nobiliario, Sí, ¿no? sí, sí. Ya, aquí no hay condes ni duques, pero es mejor que me digan licenciado que me digan señor. Y eso sobre todo los padres no se sienten orgullosos. El prestigio Dice, lo que yo no tuve, que lo tenga mi hijo, ¿no? Que sea licenciado.
Está medio vedado el cerebro porque sea licenciado. No importa, ya me siento orgulloso de eso. Entonces yo creo que oí un comentario de ustedes en el sentido del éxito. El éxito se obtiene con conocimiento, pero el conocimiento no necesariamente lo tienes que tener en una universidad. Exacto. Es decir, el conocimiento hoy en día con la tecnología se puede obtener perfectamente. Sí. ¿Qué necesitamos sobre todo? Humanismo. Es decir, decía Aristóteles, el hombre debe tener lo que necesita, ni más ni menos. Si tiene menos, padece por carencia. Si tiene más, cree que le van a robar, que lo van a secuestrar, etc. Sí. Tú decías, y decías muy bien, una persona con una cultura media, creo que puede vivir no con 30, sino quizás con 15 o con 20,000 pesos mensuales. ¿Por qué? Porque sus necesidades no son las de la gente ignorante, que solamente vale porque trae coche, vale porque tiene una buena casa, vale porque se va de viaje, aunque no tenga idea ni a dónde fue, ni qué fue a disfrutar, ¿no? Exacto. Los famosos tours, ¿no? Que no Claro. conocen nada, pero recorren Sí. todo el mundo. Entonces yo creo que sí se puede vivir perfectamente sin licenciatura, siempre y cuando haya conocimiento. ¿Cuál es el conocimiento que debe adquirir el ser humano? Yo digo, filosófico, fundamentalmente, para poder realmente entender lo que somos nosotros como seres humanos. Claro, pues es el desarrollo como persona y creo que una no va ligada a la otra, ¿no? Porque son cosas completamente diferentes el vivir cómodamente y tener una carrera. Una se ubica al aspecto cultural, intelectual, y otro estamos hablando de estilo de vida, espiritual, o sea, son cosas completamente diferentes, pero a veces pues mezclamos esas temáticas, ¿no? Entonces pienso que no es necesaria una carrera para vivir bien. Así es. Es una cosa completamente diferente. Pasamos a nuestro siguiente apartado, que es ciencia. Me gusta un poquito más porque van a participar todos. Para el apartado de ciencia existen dos preguntas. Vamos a iniciar con Hugo y nos vamos a ir todos hacia la izquierda contestando. La primera pregunta es, pregunta número 1. Tienes que poner una calificación del 1 al 10 a tu generación en cuanto a desarrollo tecnológico. ¿Cómo lo calificarías? Y en segundo lugar, nuestra segunda pregunta es, ¿crees que sea indispensable la tecnología para nuestra vida? Iniciamos contigo, Hugo, y luego, repito, hacia la izquierda. Pues yo creo que ahí mi generación pasó, no de panzazo, pero sí para no repetir semestre, como de 7, ¿no? Porque, yo recuerdo que, hablando de tecnología básica, de la que podemos ver en el día a día, pues mi primer celular la tuve en mis manos hasta la universidad. Y era de lo más básico, no es como ahora que te mandan a llamar de la escuela porque el niño de segundo año, tercer año, le encontraron el celular cuando no tenía que sacar el celular. No es cuando no tenía que sacar el celular, no lo tenía que llevar. Pero en mis tiempos era la universidad. Pero bueno, ese es el 7, ¿no? Que sí es importante la tecnología actualmente, siempre ha sido importante. Digo, una de las bases de la tecnología es que sea útil, que nos facilite las cosas y que esto nos ayude a adaptarnos mejor a los cambios que se dan en el día a día, ¿no? Entonces, sí es relevante, pero hay que tener cuidado con la tecnología, ¿no? Ya lo han dicho muchas personas, y no vamos a citar a todas, pero en el momento que te haces dependiente de la tecnología, entonces te vuelves obsoleto tú, porque sin la tecnología no avanzamos. Bueno, eso es mi punto de vista, ¿no? Ok, continuamos. Sí, yo creo que la tecnología, en el caso mío, pues estaríamos hablando de 2 etapas. La primera, cuando yo fui estudiante, digamos, el kinder, la primaria, la secundaria, yo supongo, no me acuerdo, pero yo supongo que pasé primaria, hace muchos años, ¿no? No había tecnología, es decir, yo inicio, claro, también hay que aclarar, mi capa social pues, era baja, entonces a mí me llega la tecnología ya muy lejana, o muy tardía más bien, es decir, la electricidad hoy la disfruto plenamente porque me tocó a mí alumbrarme con velas, ¿no? Sí, la pavimentación no existía, es decir, esto era terracería. Y a la fecha, Y en en algunos lugares. Bueno, sí, claro, para recordar aquellos viejos tiempos ya hay agujeros por todos lados, ¿no? Pero tenemos la televisión, era blanco y negro, 3 mugrosos canales y eran puras rayas. Para ver bien un evento había que subir a alguien a la azotea
y empezaba a gritarle si ya estaba bien y él empezaba a colocar la antena. Ya, no, esto era simpático, ¿no? Total, teníamos el canal de las caricaturas, un canal en inglés que no entendía nadie, ¿verdad? Y las telenovelas que se acaban a las 9 de la noche, ya, no había nada. Hoy tenemos creo que 500 canales o 600, ¿no? En color, maravillosos. La computadora, a mí me toca la máquina de escribir, con cartuchos le llamábamos, originales 7 copias. Entonces imagínense lo que es eso y cuando te equivocabas, ¿no? Sí. En la última parte. En la última parte, sí, ya. Entonces, los coches eran de dabas así se llamaba el crán, ¿no? Le daban crán en un tubo y luego hacía 20 maravillas, ¿no? Las calles aquí en Toluca eran muy angostas, entonces para dar vuelta en una calle tenías que bajar a alguien para que te dijera si la trompa salía o no salía, ¿no? Viene, ¿no? Los taxis tocaban el claxon en cada esquina, o sea, cosas totalmente rudimentarias. Afuera las luces eran como velas también, los asaltos estaban, pero constantes. Hoy dicen que hay muchos asaltos en mi tiempo, porque todo está oscuro, ¿no? En las calles todo estaba tan oscuro que cuando se tropezaban decían, perdón señor Sánchez o señor, sí, hasta los apellidos se sabían, ¿no? ¿Por qué no se veían? En los portales, pues digo, la gente que se encontraba se saludaba porque no había nada que hacer. Hoy, si se dan cuenta, la gente sale. El WhatsApp del momento. Sí, pero si dan cuenta, todos traen su celular. Sí. Antes, en mi tiempo de juventud, el que tenía teléfono era una persona verdaderamente privilegiada. Los ricos tenían un coche que duraba creo que toda la vida, ¿no? Los conocíamos perfectamente. Hoy todos tienen coche, ¿no? Finalmente, yo digo, la tecnología para la actividad que uno realiza profesional, sí creo que es indispensable. ¿Y qué calificación le pondría a su generación del 1 al 10 en cuanto a avances tecnológicos? Yo estoy hablando, mi primera etapa hablaría de un 4, ¿no? De tecnología, y en esta etapa pues hablo de un 10, ¿no? Sí. Okay. ¿Continuamos? Bueno, yo en un avance, a mi generación todavía no ha aportado nada, así que es un 0 rotundo, pero es la que predomina o la que domina ya que nace con ello, o sea, no te cuesta mucho acoplarte. Otras cuestiones ya de qué tan indispensable es la tecnología hoy en día, depende de qué sector nos enfoquemos, ¿no? La ropa ya es tecnología, así que es algo indispensable. Pero en cuestiones más tecnológicas, diría que sí se puede vivir también sin tecnología, aunque te desacostumbrarías un poco al ritmo actual de la sociedad, ¿no? Que el celular, las llamadas, la seguridad, lo que tú quieras, lo usas. El transporte, los nuevos reproductores, los medios de comunicación también son necesarios. Y algo en lo que sí estaría pues un poquito de acuerdo es de que sí vivimos un poquito aferrados a los avances, pero yo digo que también hay personas, o sea, hay los casos que viven sin ellos y viven felices. No creo que sea tan indispensable. Pues yo discreparé un poco en ese sentido, o sea, pienso que la tecnología pues no nada más abarca la informática, ¿no? Porque muchas veces se piensa eso, o sea, la tecnología se viene desde la revolución industrial con el motor, simplemente un mazo usado en una isla desierta ya es tecnología, se podría llamar así, pero pienso que en este tiempo contemporáneo pues somos altamente dependientes y en el caso de mi generación pues yo podría aportar, pues sí diría que estaríamos hablando de un 8 o un 9, porque se han generado pues bastantes desarrollo tecnológico y bueno, cultural, ¿no? Pero hablando en el campo tecnológico, pues la informática fue el boom, o sea, WhatsApp, redes sociales, internet, comunicación, el procesador, bueno, el procesador lo definiría más como de la generación X, me parece, ¿no? Cuando se comenzó a desarrollar todo eso, pero definitivamente diría que sí, sería un 8 o un 9, tanto como la adaptación como lo que se ha desarrollado en estos tiempos. Para cerrar nuestro foro viene la última pregunta. Es una pregunta abierta. Cuando dé la indicación y dice que empiezan a pelear. Desde su perspectiva, ¿cuál es la generación que ha causado o ha aportado más al mundo? La X.
¿Por qué? Es donde, bueno, por decir, el auge tecnológico que fue el último avance, se podría decir, a las ciencias, pues fue aportación de la X. Eso es un hecho, no es algo que esté para debatir. ¿Alguien que le quiera? ¿Cuál sería, Daniel? ¿Cuál sería? ¿Cuál es La tecnología. ¿Cómo la tecnología? O sea, La tecnología ya definida en un avance más, ¿cómo te diré? porque la tecnología siempre ha habido, ¿no? Sí, bueno, de aparatos se podría decir. La La que ya está computadora- denominado como tecnología digital y virtual. Yo agregaría en este punto, y es lo que le estaba comentando aquí a Hugo, que lo importante y el meollo de todo esta era tecnológica, informática y digital, pues es el procesador, ¿no? Que se generó en la generación X, porque sin eso pues no se podría, No. todos los desarrollos que se han hecho pues han sido en base a eso, ¿no? Yo lo vería de esa manera. No, más que el procesador, fue cambiar, o sea, dar un cambio literal, pasar de una máquina de escribir, bien decía el doctor, a pasar ya en computadoras que, o sea, todavía no tenían ningún procesador, pero ya nada más la imagen era como que virtual, ¿no? Digitalizaron un poco la escritura. Ya el procesador va cuando surge la primera computadora, que es donde querían crear un documento totalmente digital. Sí, porque estaban las O sea, IBM, ¿no? ahí- Que eran las tarjetas, ajá, cuando estaban en el punto de ¿y cómo saco el papelito de la pantalla? las tarjetas perforadas, ¿no? Sí, Que se inició. exacto. Es a lo que te digo. Todo parte de ahí, de querer avanzar, de seguir creando lo que ideaban en su entonces. Pero a ver, déjame más o menos ubicar. En las tarjetas de IBM no eran los baby boomers los que lo iniciaron después de la Segunda Guerra Mundial, si no estoy equivocado, ¿no? Sí, es correcto. Exacto, ¿no, Lick? Sí. Entonces, bueno, pues, yo pienso que es una fusión, ¿no? Entre esas dos generaciones, pero definitivamente ni los millennials ni los Z han aportado así cambios No, los estructurales. millennials Han son sido como avances. adaptaciones, ¿no? Los millennials han aportado avances tecnológicos. No han creado nada. Bueno, sí, un pelapapas que tardas más tú Bastante. utilizándolo que agarrando una papa. Bastante normal, ¿no? útil. Bravo a los millennials de 28 años. Bueno, algo hay que hacer, es un aporte. Claro, Aporte. Hugo, doctor, obviamente ya les dieron como que el gane a sus generaciones, pero algo que quieran aportar. Pues sí, es que cuando ya te echan porras, pues ya nada más te queda agradecer, ¿no? Porque, pero Gracias. obviamente la parte de la tecnología, si hay una base que era el procesador y todo, pues sí, pero también necesitas las ideas, ¿no? O sea, ya tienes la masa, Claro. ¿qué vamos a hacer con eso? Y obviamente se ha disparado y ahora ya con esta tecnología ya todo lo quieres más pequeño y compacto, ¿no? Pero que procese rápido. Obviamente en mis tiempos, y eso de hablar de mis tiempos es muy grotesco, pues ni celular, y ya después empiezo a tener celulares y tienen 1 o 2 jueguitos, solo es llamada y mensaje. ¿Por qué con el celular tanto? Porque ya desde ahí procesas todo, ¿no? Estás en una reunión, necesitas Claro. mandar alguna información, la mandas por celular. Necesitas hacer una videoconferencia, la mandas, o te vas a la laptop, o te vas a tu Es tu segundo iPad. canal de Es vida, algo ¿no? normal, el Prácticamente. ser humano Claro. busca comodidades, punto. Por eso lo habíamos comentado en un principio, la definición misma de la tecnología, ¿no? Simplifica y te permite una adaptación rápida al medio. Pues ya lo estamos viviendo, ¿no? ¿Qué es eso? Y obviamente sí ha favorecido muchas cosas, nos está rebasando a los que ya nos estamos rezagando. Obviamente, ¿por qué? Porque llega un momento en el que los más chicos te explican, ¿no? O llega alguien más joven y, oye, ¿cómo le hago con ese celular? Porque nada más no arranca, ¿no? Ahí es Y donde, ya te dicen, ahí es donde entra el millennial, a rápido. explicarles todo, cómo funciona lo que crearon. Qué bueno, Suena ese es- raro, pero sí. Qué bueno, al final y al cabo ese es el estilo de vida del millennial, ¿no? Esforzarse poco y obtener resultados económicos. Porque le facilitaron las cosas, ese es el punto. Ya no es mi culpa haber nacido. Somos resultados de una vida cómoda, ¿qué podemos decir? Sí, exacto. La verdad, los baby boomers la tuvieron más difícil, los generación X igual. Ellos sí ahora, se mataron habrá, la cabeza. ahora habrá que esperar que hacen los Z, a ver si revolucionan o quedan como nosotros. Pues ya Una vida terminamos cómoda. millennial, nos falta X, porque X es conocimiento. Esperemos, Millennial es adaptación. esperemos, habrá que verlo, solo el tiempo lo dirá. Doctor, algo que Sí, quieran. yo creo que es un proceso, ¿no? Yo voy a hacer un enfoque muy diferente. Sí. Dentro del campo tecnológico sí, pero tendiente más a la creación del hombre del tercer milenio. Es decir, un hombre bueno, Sí, sí. éticamente, pero no por la idea kantiana del deber ser por ser ético, por ser bueno, porque es un imperativo categórico. No, yo lo diría ya a la luz de la ciencia, es decir, quien tiene un buen comportamiento, es decir,
ajustado a los valores, es decir, un comportamiento virtuoso, va a obtener beneficios físicos y mentales. Y digo esto porque estamos también en una época en donde el cáncer ha proliferado. Todas las enfermedades degenerativas en general, lo que no existía, digamos, en el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, no existían estas enfermedades. Decían, eran enfermedades de ricos. Hoy todos tienen esa posibilidad de tener cáncer, de tener diabetes, de tener, etcétera, ¿no? Entonces, para llegar a esta tecnología humana, yo creo que las bases, desde mi perspectiva, se plantean desde 7 siglos antes de Cristo. Estoy hablando de Tales de Mileto, en donde ya no acepta el aspecto de los dioses, de los mitos, del engaño, del miedo, sino de la razón. Llega Aristóteles a hacer un planteamiento más allá de lo que nos podemos imaginar cuando habla de un dios, pero tipo energético, es decir, con ese contacto con el aspecto cósmico. Han pasado muchos siglos, como que se ha alejado eso, hasta el tiempo de Tomás de Aquino, en donde él empieza a retomar a Aristóteles y empieza a plantear también una justificación a la luz quizás teológica, en su obra que se llama precisamente Suma Teológica, de lo que es Dios. Pero una concepción muy especial de él. Atravesamos todos los siglos, llegamos a esta tecnología, tenemos contacto con la cultura oriental y aprendemos cosas que ni nos imaginaríamos, ¿no? Es decir, a entender que si bien es cierto, tenemos computadoras muy modernas, revolucionarias, no nos hemos dado cuenta de que nuestro cerebro es la mejor computadora que existe, pero nunca a nadie se le ha ocurrido trabajarla. Sin embargo, sí tenemos algunos modelos de gente que la ha trabajado, y tenemos a alguien que se llama Jesús, tenemos al mismo Aristóteles, tenemos gente genial como Mozart dentro del campo de la música, y así podríamos poner algunos ejemplos, pero que son contados con los dedos de la mano a través de todo el contexto histórico. Es decir, lo que yo pienso es que ahora tenemos que enfocar toda nuestra tecnología a nosotros, analizar nuestro cerebro y ver que efectivamente existe un Dios. Cada quien tendrá su propia concepción de Dios, pero usando fundamentalmente el aspecto de energía. Es decir, desarrollar nuestra energía, que a la luz de la religión se le llama fe. Entonces sería, si ustedes quieren verlo así, sería una fe en sí mismo y desarrollar toda nuestra capacidad para ver hasta dónde podemos llegar. O sea, aplicar la tecnología en el desarrollo interno de uno mismo, Así sería es. el punto. Así Sería es. la culminación de, se puede decir, de este desarrollo tecnológico, ¿no? Así es. Aunque pienso que todavía... Pero tecnológico humanista, ¿no? Claro. Eso sí. De hecho, Aunque así siento tendría que ser. dista mucho porque pues, vertimos mucho los esfuerzos tecnológicos al exterior, ¿no? Y a veces olvidamos un tanto cuanto nosotros, o sea, nos evocamos a los placeres, a la cotidianidad, todo eso, a facilitar ese aspecto, pero poco se toca lo que menciona aquí Elik, ¿no? Yo creo que no, o sea, ¿Crees en que el no? aspecto interno, no, o sea, y dicho literalmente, obviamente uno de los avances significativos en el campo de la medicina es obviamente hacer que la expectativa de vida aumente, y es una de las situaciones que usted comentó ahorita. Porque ahora ya las enfermedades de ricos se vuelven para todos los grupos etarios, ¿no? Pues es sencillo, nos han aumentado la expectativa de vida, y como diría un amigo oncólogo, tu cuerpo está diseñado para cierta etapa de vida en la que tú debes de morir. Posterior a eso, las células empiezan a mutar, y obviamente empieza a haber una degeneración, y es cuando empieza esta situación de los cánceres. Bueno, este ya es otra cuestión línea. diamática, pero bueno, ¿qué es lo que está investigando o cuáles son los avances médicos? Pues esa parte, ¿no? Desde lo más básico, las vacunas. Ahora que en esa situación ya empezamos con conflictos de las vacunas, ¿no? De un tiempo para acá, las generaciones
más jóvenes están considerando que la vacuna pues es un complot internacional, es una cuestión del gobierno. Bueno, ahí es donde entra también la desinformación y la paranoia, ¿no? Que es un poco donde afecta la mala información. Exacto, que se da. O sea, es la cara tal vez no tan beneficiosa de la tecnología, ¿no? Pero de que la tecnología está pensada para cuestiones internas, literal, bueno, y para unas física, cuestiones ¿no? placenteras Físicas. también. Físicas, sí, ¿no? pero esta parte de darte todos esos beneficios es para que en algún momento, como lo dijo el doc, tengas esa oportunidad de que tú tengas tiempo para ti. Bueno, se nos terminó el tiempo. Pues agradecerle a los participantes su tiempo y las aportaciones que dieron defendiendo a cada una de sus generaciones, aunque creo que ganó la generación X. Agradecerles a todos los participantes y pues invitarles a que sigan nuestro canal.